Muy bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eugenia? Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Muy, pero muy bien, contentos de recibirte una vez más en plena temporada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo un poco todo allá en España? Y también contanos de qué vamos a hablar hoy. Y bueno, adelante un poco que tenemos un gran invitado, pero te doy también el pie para que vos hagas la introducción correspondiente. Perfecto, pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Abella, que es el secretario general de la Mesa del Turismo de España y que nos va a hablar precisamente de todos estos datos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Me alegro mucho de estar aquí con vosotras. Pues nada, Muy vamos a bienvenido. disfrutarlo. Muchas gracias, Eugenia. Como bien decía Eugenia, estamos en plena temporada, ¿no? Hemos salido todos que queremos viajar y además de manera Sí. internacional, ¿no? La sensación que se tiene en el mercado es como que han abierto las puertas del burladero, ¿no? Haciendo un símil con los toros y que hemos salido todos en estampida. Pues sí, yo creo que es una sensación y es una realidad. Lo que pasa es que fíjate que es una sensación también que viene por un optimismo necesario. Llevamos absolutamente la peor crisis de la historia que hemos vivido en el sector turístico con estos 2 años de pandemia y por lo tanto en cuanto vemos cualquier reactivación dentro del sector automáticamente nos ponemos todos totalmente eufóricos y vemos que esto ya se ha acabado. Lo que pasa es que es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo. Es verdad que ahora mismo, en este momento, las previsiones para todo lo que es la temporada estival en España son muy buenas, son muy positivas, pero hay nubarrones que nos vienen detrás de toda esta situación que se puede ver tan alegremente de una forma muy optimista y con lo cual tenemos que tener cuidado, porque efectivamente todo parece indicar, y ahora lo digo con reservas, ¿no? Que la parte crítica de la pandemia ha pasado, y digo que lo digo con reserva porque estamos viendo que últimamente están incrementándose los casos nuevamente en países como Portugal, Francia y en otros países de nuestro entorno cercano en Europa y con nuevas variantes que tenemos, bueno, pues que tomarnos con mucha prudencia qué es lo que va a ocurrir con la evolución de la pandemia. Pero al margen de la pandemia y bueno, como digo, con ese optimismo de que ya hemos superado la parte sanitaria, esa parte tan crítica que hemos vivido con la pandemia, lo que nos viene es una crisis económica, sin lugar a ninguna duda, muy relevante, muy relevante. Vamos a hablar de todo ello un poquito más adelante. Te iba a decir, yo no sé si tú tienes la misma sensación, Carlos, pero a mí me da la sensación de que en este momento es carísimo viajar. Que es una realidad, es decir, si comparamos con años anteriores, evidentemente dependiendo del PIB, ¿no? Y en qué momento de nuestra vida estamos, yo creo que ahora se está multiplicando todo y por mucho, por muchísimo. Además, por ejemplo, los apartamentos creo que han subido entre un 15 y un 20% dependiendo de la zona, y es curioso que ahora muchísimos billetes de avión, que nos lo puede comentar también Eugenia después, por ejemplo, desde Latinoamérica para acá, es como si viajases en business y estás yendo en turista porque estás pagando hasta 3 veces más el precio de un billete normal. Sí, lamentablemente es verdad que los viajes se han incrementado, pero el problema es que no son solo los viajes, Sara, el problema es que se nos ha incrementado el coste de la vida en general. No, claro, es la repercusión directa, pero por eso claro. Te digo que en este momento la sensación que se tiene es que evidentemente todo está subiendo por lo que es, ¿no? Por la invasión. Y la realidad es que sí que podemos comentar que el propio sector turístico no ha repercutido la totalidad del incremento de costes que ha tenido en los precios de venta al público. Es decir, en el sector ha primado sobre todo la recuperación de la demanda. Era fundamental, después de, como digo, el tiempo este que llevamos, recuperar la demanda. Y por lo tanto, estos primeros meses del año han intentado aguantar los precios. Ha llegado un momento que evidentemente es imposible, porque si no entras en pérdidas sin remedio por el incremento tan grande que ha habido en los costes en general. O sea, aquí en España hablamos de que, por ejemplo, en el sector hotelero los costes de materia prima están entre el 20 y el 30% de incremento, pero es que en el caso de la energía, en algunos casos, supera el 150%. Claro, una situación que evidentemente no queda más remedio que repercutir, como digo, en el precio final del producto, porque si no, bueno, pues se trabajaría a pérdidas. Aparte de que tenemos que tener en cuenta que, claro, que venimos, como digo, de esos 2 años de pandemia donde la mayoría de las empresas han tenido que recurrir a una financiación externa, bien sea directa, bien sea a través de los créditos ICO que habilitó el gobierno, pero que son créditos que hay que devolver
y que para devolverlos es necesario que se genere una rentabilidad, porque es que si no va a ser todo un espejismo y vamos a terminar, bueno, pues nadando, remando muy fuerte para terminar muriendo en la orilla, si no recuperamos esa rentabilidad. Y por lo tanto, efectivamente es muy caro viajar, pero como digo, bueno, pues todavía no se han repercutido los costes, el total del incremento de costes en los precios finales. Tal cual. A ver, en este tiempo de pandemia, como bien comentabas, se ha mantenido la parte del sector turístico, como todavía no estaba abierto a poder viajar en cualquier sitio, pues digamos, los desplazamientos, los locales y los nacionales, ¿no? España, afortunadamente, sigue siendo y estando en cabeza de esos países más deseados de nuestros turistas internacionales cuando vienen para acá. No solamente por la calidad del turismo, que siempre lo decimos, ¿no? Y tal cual lo ponemos encima de la mesa, nunca mejor dicho, sino también por el precio. Pero claro, si todos los precios se empiezan a subir, España va a dejar de ser ese país económico donde la calidad es muy buena para ser un país caro, que luego además es proporcional, porque no solamente está subiendo Europa, o sea, está subiendo España, está subiendo toda Europa. Por ende, por el tema de, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? La invasión de Ucrania, lógicamente, se dispara el gas, se dispara la energía, se dispara los combustibles, etc. ¿Tú crees que estos precios se van a volver a recuperar, o aprovechando ya que, bueno, como ya están subiendo los precios y el turista al final lo paga, se van a mantener estos precios? Bueno, yo creo que va a haber un equilibrio y va a haber que retomar nuevamente otra política de precios distinta cuando la situación lo permita. Es decir, es verdad que el incremento de precios es en toda Europa. Es cierto que nosotros tenemos en un entorno de algunos países competidores nuestros en turismo que van a tener precios inferiores a los nuestros, también por las políticas que han adoptado determinados gobiernos, no nos engañemos. Es decir, nosotros necesitamos recuperar esa competitividad turística. Hemos sido líderes mundiales en competitividad turística según el World Economic Forum y necesitamos poder mantenerla, y también necesitamos ahí ayudas por parte del gobierno. O sea, si vemos casos como los que ha hecho, por ejemplo, Alemania, en el momento más crítico de la pandemia, tomó la decisión de bajar el IVA al sector turístico y ante la actual situación de la crisis económica ha decidido mantenerlo en esos niveles más bajos. Que nosotros seguimos con el 21%. Sí que es cierto que la parte de hotelería, hotelería y ¿qué más? Sí. Y transporte tiene un 10%, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, nosotros seguimos con el 10% en algunas actividades turísticas, como bien mencionas, en hoteles y en algunos otros aspectos, y seguimos con un 21% en otros segmentos que para nosotros los consideramos totalmente dentro del sector turístico y que sin embargo la administración no los considera contar. Y pongamos por ejemplo el alquiler de coches, es decir, algo tan normal como es cuando tú te desplazas a las Islas Canarias o a Baleares, o incluso a aquellos extranjeros que vienen a la península, y además queremos potenciar el turismo de interior y que se desplacen a otras zonas de España y que conozcan otras zonas de España. Bueno, pues el alquiler de coches sigue penalizado con un 21% de IVA. Por lo cual, ahí es donde digo, yo creo que también tenemos que seguir pidiéndole al gobierno que adopte una serie de medidas para poder ser competitivos. Porque, repito, evidentemente los precios yo creo que se van a ajustar en el momento que esto lo permita. El problema fundamental es que yo creo que aquí la mayor incidencia la va a tener la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que todo parece indicar que esto va para largo. Sí, porque ya... pero se sigue alargando en el tiempo y no hay, por lo menos la sensación que tenemos es que no hay previsión de que esto se termine de un día para otro ya. Efectivamente, y al final todas las declaraciones de los líderes europeos van en la línea de que esto va a ser largo, por lo cual el gobierno yo creo que tiene que actuar en otras áreas precisamente para, repito, recuperar la competitividad y mantener a España dentro de los niveles competitivos. Porque si es verdad ese incremento de precios que se ha producido y que, como bien mencionabas antes, en el sector hotelero de media calculamos que en torno a un 15% con respecto al año 2019, con respecto a los periodos previos a la pandemia, pero también es cierto que, repito, que si no se produce un control de los costes, pues evidentemente va a ser muy difícil que esos precios se ajusten y que esos precios bajen. Para mantener. ¿Tú crees que, claro, evidentemente esta subida de precios nos puede hacer perder reprise, ¿no? en esa carrera que llevamos con el resto de los competidores en Europa, sobre todo como destinos?
Sí, lo que pasa es que es verdad que yo creo que, fíjate, más que el incremento de precios, comparado con nuestros competidores, que efectivamente están ahí, que hay competidores que van a ir con un precio más bajo que nuestro, pero yo creo que nuestro país está muy bien posicionado a nivel internacional, sobre todo en nuestro entorno europeo. Sigue siendo el país más deseado de visitar por la mayoría de los turistas europeos, y el problema no va a ser tanto que haya otros países que tengan precios más bajos. El problema va a ser que esa recesión, o sea, podemos estar en una crisis económica donde haga que la gente recorte sus periodos vacacionales. Ni siquiera que viajen a países con precios más bajos que el nuestro, sino que una vez pasada esta euforia, este efecto champán, es decir, llevamos 2 años encerrados y es que yo creo que todos necesitamos salir. Y eso se está viendo. El deseo de viajar se ha convertido no en un deseo, sino en una necesidad. Una necesidad. Y yo creo que ahí llevas mucha razón, porque sí que la gente va a tomar la posibilidad de acortar sus vacaciones, pero no renunciar a sus vacaciones. Correcto. Entonces, esto lo estamos viendo, lo estamos viviendo y estamos viendo que va a ser así. ¿Qué ocurre? Que a medida que se prolongue la situación económica y ese incremento de costes para todos en las unidades familiares, pues es evidente que nos pueda perjudicar de una forma muy seria, y ya no tanto, repito, por el incremento que hayamos tenido de precios, aunque no se produjera ese incremento de precios, si el coste no es capaz de controlarse en las economías familiares, pues va a ser, realmente nos preocupa el otoño, nos preocupa la situación, como digo, de qué va a ocurrir en los meses de octubre, noviembre y a partir de... Todo lo que es como siempre, ¿no? Los colegios de los niños, nuestro comienzo otra vez de temporada, sí. Efectivamente. Navidades, que claro. Se nos gustan muchas cosas. Sí, y luego, claro, cuando vemos nuestros principales mercados emisores, como son Reino Unido, como son Alemania, por ejemplo, claro, no nos olvidemos, el Reino Unido está en inflación también en el 9% de inflación, por lo cual ahora mismo 1 de cada 4 turistas que nos visitan son británicos. O sea, estamos recuperando perfectamente nuestro principal mercado emisor, que es el mercado británico. Como sabemos, ya en el año 2019 fueron 18 millones de turistas británicos, el 20% prácticamente de los turistas que nos visitaron, y que están respondiendo muy bien. Pero claro, un 9% de inflación hay que soportarlo, Hay que soportarlo. Bueno, y igual para ellos te digo, sigue siendo barato. Para ellos es que en eso tenemos una gran ventaja. Hay muchos casos donde les sale más barato, a pesar del incremento de precios, venir a nuestro país que quedarse en su propia casa. Y norte de Europa, por ejemplo, que también es cierto. Por la renta per cápita que ellos tienen, seguir aquí, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay mercados como... Claro, pero hay mercados como el alemán, por ejemplo, que también están en un 6,7% de inflación, donde podemos correr el riesgo de que esas vacaciones que ellos tienen luego en el periodo otoñal y en las Navidades, que empiecen a recortar, porque, sobre todo por la incertidumbre. Porque el principal problema aquí, como digo, es la incertidumbre, que no sabemos cuánto va a durar la situación de la guerra, y como consecuencia de la guerra, evidentemente, la situación económica, ¿no? Porque, pues, como digo, esos países como Alemania son... A pesar de que tengan en este momento una inflación más baja, en muchos casos el ciudadano tiene la percepción de que están más afectados incluso que nosotros, por la dependencia que tienen del mercado ruso, en cuanto a la energía, etcétera. Y eso puede hacerles cautos a la hora de planificar sus vacaciones y de que recorten. No, y que la inflación es para toda Europa, no solamente para España. Evidentemente, todo el mundo pierde poder adquisitivo. Por supuesto. Lo primero lo que se resta es en las vacaciones, eso está claro. ¿Tienes datos de cuánto es el gasto medio del turista internacional aquí en España? Pues mira, ahora mismo sí, tenemos datos hasta abril, en los acumulados hasta el mes de abril. Estamos hablando de que está el gasto medio por turista en unos 1.200 euros aproximadamente, que supone, si lo comparamos con el mismo periodo del 2019, supone un 13% de incremento en el gasto total, por turista. Ya no hablamos solo de alojamiento, sino la incidencia que tiene también el transporte, etcétera. Ese incremento, como digo, del 13% que llevamos en este acumulado, si consiguiéramos mantenerlo a lo largo del año, la verdad es que sería ya una noticia muy, muy, muy positiva, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, en el año 2019, el año entero, cerramos en un gasto medio por turista en torno a los 1.100 euros. Como digo, ahora mismo estamos en 1.200, nos viene todavía la temporada estival por delante, que si no se tuerce nada se puede incrementar un poco, con lo cual, ya digo, eso sería una noticia muy positiva, siempre y cuando, repito, se mantenga
la tónica de seguir recibiendo turistas más allá de lo que es la temporada estival pura y consigamos alargar el verano un poco más. Tal cual. Y España, ya comentabas qué sería lo ideal que tendría, bueno, ideal, una de las posibilidades, ¿no?, que podría plantear el gobierno, que es el tema de la bajada del IVA, ¿no?, del 21%, menos que no lo dejase, como el transporte y como la hostelería. Pero ¿está haciendo España, o sea, o cómo afronta esto desde la parte gubernamental para esta subida de precios, para no perder precisamente esa capacidad de atracción de turistas que tenemos? ¿Está haciendo algo ya o...? Bueno, lo que estamos viendo nosotros, que es lo que vemos todos los ciudadanos en general, las medidas que se han tomado, por ejemplo, la reducción del 5% del IVA en el coste de la energía, a nosotros sinceramente nos parecen escasas y tardías. Llegan tarde y además son medidas... Cuando llegan, Carlos, y cuando llegan. Cuando llegan. Tenemos un problema fundamental, bajo mi punto de vista, en España, y es que a pesar de ser la primera industria del país, a pesar de que hablamos de siempre cifras prepandemia, una industria que generó el 12,4% del PIB directo y el 22% indirecto, que conlleva el 13% del empleo, que aportaba a la balanza de pagos un saldo neto positivo de 46.600 millones de euros, es decir, solamente el saldo neto positivo que aportaba el turismo pagaba la factura energética de nuestro país. Y a pesar de todo eso, lo que vemos es que tenemos un gobierno que lamentablemente, sobre todo una parte del gobierno, es una industria que no considera en absoluto. Y ya no es que no le dé importancia, sino que la denosta. Es decir, y ahí es donde tenemos un problema. Hay algo que, por ejemplo, no podemos entender bajo ningún concepto. Los famosos 140.000 millones de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, que van a llegar a España. Se están elaborando una serie de planes estratégicos para la recuperación y la transformación económica, los famosos PERTES, y sin embargo el turismo no está contemplado de estos PERTES, no está contemplado de ellos. Se han hecho para varios sectores, algunos de ellos, por supuesto, yo no digo que no sean necesarios, pero el último que creo que se ha aprobado, famoso, de los microchips, por denominarlo de manera que todos nos entendamos, está dotado con 12.000 millones de euros. Y al sector turístico, sin embargo, se le ha habilitado una partida, no como PERTE, sino una partida dentro de esos planes de 3.400 millones de euros, que sinceramente nos parece ridículo. Parece ridículo, repito, una industria que aporta 46.600 millones y que digan que no se hace un PERTE porque de alguna manera ya está contemplado con esos 3.400 millones. Y un problema adicional. Y es que de esos 3.400 millones, lo que estamos viendo hasta ahora, lo que conocemos, que tenemos muy poca información primero de cómo se distribuye. Pero luego la información que tenemos es que prácticamente el 95% donde está llegando es a la administración pública. Desde comunidades autónomas, ayuntamientos, pero no llega a las empresas para esa necesaria transformación económica que necesitamos todos. Por lo cual, complicado. Y que es una cadena, ¿no? Que se necesitan este tipo de cosas, evidentemente, para que todos sigamos avanzando, para que la producción sea mayor y para que al final que no dejamos de pagar impuestos y que vuelva otra vez ese dinero al país. Pero claro, y además no nos olvidemos de otro dato, ¿no? Porque es verdad que hay veces que nos inundamos de datos, pero es que es verdad que hay datos que son importantes. Es decir, el factor multiplicador del sector turístico es 1,97 euros. ¿Qué quiere decir? Que por cada euro que se gasta o que se gasta en España en turismo, se generan 97 céntimos adicionales en otros sectores económicos. Vale, es que no es solamente cuando, ya digo, hay una facción del gobierno que se pone a denostar el turismo y que tenemos que buscar otra industria. Oiga, no está usted perjudicando al turismo, está perjudicando a la economía española en general, a otros muchos sectores que, aunque no están considerados dentro del sector turístico, sin lugar a ninguna duda, viven en gran parte, o dependen gracias precisamente al turismo. Tal cual. Bueno, pues a ver si se soluciona esto de alguna manera, pero como siempre nos toca esperar, Carlos. No hay otra opción. Bueno, lo que sí que vamos a seguir luchando, Sara. Sí, eso ya lo tenemos por defecto en el sector. Te iba a decir, según acabe, por ejemplo, por mencionar una de las asociaciones más importantes del país, de agencias de viajes, tienen el 60% de las agencias piensan que van a, no solamente que van a llegar a los números que tenían en el 2019, sino que aparte pueden superar esos números, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? ¿Tú crees que esta euforia que se está viviendo es real para poderla mantener en el tiempo o es un espejismo
que estamos viendo que tenemos, como estamos hablando todos, ¿no? Tenemos que hacer caja y aprovechar esta situación precisamente por lo que nos viene a partir de octubre. Pues mira, yo creo que es una euforia real, pero temporal. Es real, estamos viendo el corto plazo porque necesitamos el corto plazo. Es ese optimismo necesario del que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, las agencias de viajes yo creo que es uno de los sectores que han sido más afectados precisamente por la pandemia, de los que más difícil lo han tenido. El que ahora mismo se pueda hablar de superar las cifras prepandemia ya es maravilloso, pero vamos, que solo que se pudiera hablar de igualarlas es una auténtica maravilla que nos da a todos esa esperanza. Pero es cierto, repito, que lamentablemente tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado con la crisis económica derivada de toda esta situación. Por lo cual, ese efecto champán que mencionábamos antes, que ahora mismo hay una euforia y que todo el mundo quiere viajar y que todo el mundo compra viajes y que por lo tanto hace que sobre el papel esas cifras que estamos viendo nos auguren superar las expectativas del 2019, bueno, tenemos que ver que tengan continuidad. Tenemos que ver que luego posteriormente, repito, ese cliente que ahora va a salir en la temporada estival, que luego también planifique sus vacaciones de Navidad, que también planifique sus vacaciones de Semana Santa del año próximo y que no digan vamos a salir ahora y ahora vamos a cerrar un poco el grifo y a ver qué pasa con la economía, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es real porque la realidad es que lo estamos viendo, las cifras de reservas, el volumen de negocio que se está generando está en muchos casos por encima del año 2019, pero es real a corto. Y ojalá se consolide en el medio y en el largo plazo. Pues no solamente este es el problema de la parte turística, ¿no? De la subida de precios, también tenemos un problema muy grave a nivel internacional, además, que es el tema de los profesionales, ¿no? Con todo esto de la pandemia ha habido como una estampida de que todo el mundo se ha ido del sector. El otro día, por ejemplo, hablaba con un colega dentro de la parte de transporte, decía, no encuentro choferes, Sara, para poder conducir, en los hoteles se encuentran sin recepcionistas, sin gente de limpieza, los restaurantes sin camareros en los hoteles, agentes de viajes que también faltan muchísimos porque han tomado otros derroteros, ¿no? Y se han dado cuenta, porque no es un sector precisamente bien pagado, se han dado cuenta que trabajando fuera trabajan menos, que sabes lo esclavizado que es nuestro sector también, al final es operativa 24 horas, y muchos no quieren volver. ¿Cómo vamos a plantearnos esto? Porque es un problema grave. O sea, si de repente ahora tenemos este efecto champán que se está notando también, que falta mano de obra, hay colapso en los aeropuertos, tú lo sabes, este fin de semana hemos tenido otra vez problemas, tanto en Madrid, en Barcelona, otras ciudades importantes en Europa, pero no sé por dónde, no sé cuál es la solución a esto. Pues es verdad que es un problema muy serio, muy complicado, y no tiene fácil solución. Es verdad que también en algunos casos, fíjate que yo pienso que en ese sentido en España hemos tenido una ventaja con respecto a otros países y, por ejemplo, lo hemos visto con las líneas aéreas, ¿no? Cuando mencionabas los colapsos en los aeropuertos, es cierto, pero también es verdad que cuando nosotros nos hemos puesto a analizar el por qué se producían esos colapsos, las circunstancias eran completamente distintas cuando hablamos de aeropuertos fuera de España a los aeropuertos en España. En España, el principal motivo del colapso se ha producido en el control de pasaportes, sobre todo por la falta de la dotación policial para atender el control de pasaportes y con el incremento de los turistas británicos. Es decir, no nos olvidemos que con el Brexit ahora ya tienen que pasar un control de pasaportes que antes no pasaban y eso ha hecho que se produzcan colapsos en los aeropuertos. Sin embargo, no ha habido... Es que redujeron, creo que fue un tercio, 2/3 partes redujeron en su momento, ¿no? Para lo de los controles de los aeropuertos y no se han repuesto, que lo estuve oyendo el otro día en las noticias por parte de las asociaciones de policía. Ese es el problema fundamental. Lógicamente, es normal que se redujeran esas dotaciones como consecuencia de la pandemia porque no había tanto tráfico, pero es que no se ha vuelto a retomar el volumen que había. El Ministerio del Interior ha anunciado el que va a incrementar 500 policías en general, la dotación en distintos aeropuertos, que está muy bien, pero bueno, también yo creo que hay otras medidas que serían muy adecuadas de tomar, las han tomado otros países vecinos nuestros, como el caso de Portugal, que ante el problema, mira, busquemos la solución inmediata, y la solución ha sido consideremos a los turistas británicos como si fueran miembros de la Unión Europea. Si lo eran hasta ayer, ¿por qué no pueden seguir pasando con su pasaporte por las máquinas automáticas de control de pasaporte en lugar de un control manual? Y esto, ya te digo, esto ha sido una problemática en cuanto a España concretamente. El principal problema en los aeropuertos ha estado
el cuello de botella ha estado en los controles policiales, pero no tanto en cuanto a la facturación, en cuanto a los otros servicios. ¿Por qué? Porque ahí nos han ayudado los ERTEs. Es verdad que durante la pandemia mucho personal ha pasado a ERTE, pero no se ha despedido a personal, con lo cual a las aerolíneas en general les ha permitido recuperar ese personal. Esto es lo que no ha pasado en otros países, donde sí habían despedido mucho personal y ahora no encuentran personal. Y volviendo al general, ya no hablo de las aerolíneas solo, es verdad que estamos encontrándonos con una situación donde, sobre todo en determinados segmentos, es decir, hay más problemas a nivel de camareros, a nivel de la restauración en general, de camareros, de cocineros, etcétera, hay más problemas que no en la hotelería en general, hay más problemas en el segmento de camareras de pisos y en los hoteles, que no tanto en las recepciones. Pero claro, aquí tenemos varios aspectos. Por un lado, tenemos que dignificar la profesión del turismo. Entonces, si tenemos un gobierno que denosta el sector turístico, difícilmente puedes hacer que la gente quiera trabajar en un sector que es una auténtica maravilla y que aporta una riqueza ya no solamente a nivel profesional, sino cultural, etcétera, tremenda. Eso por un lado, tenemos que dignificar la profesión. Y luego, por otro lado, es que tenemos que concienciarnos, todos, yo creo que en general. Claro, yo lo estoy viendo directamente, ¿no? Veo mucha gente joven que dice, es que trabajar en un hotel o trabajar en un restaurante implica mañana, tarde, noche, implica trabajar fines de semana, implica trabajar días de fiesta, prefiero irme a otro sector. Ya, pero es que te vas a otro sector, pero luego quieres salir a tomarte copas a las 12 de la noche que te atienda alguien. Y luego te quieres ir de vacaciones y que el fin de semana, evidentemente, haya alguien que te esté atendiendo. Claro, esto es difícil de conjugar, pero ha habido una huida del sector, como bien has dicho tú, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, también como consecuencia de que ha sido, repito, uno de los sectores más afectados. Y claro, esa huida, ha habido mucha gente que trabaja en esto, han dicho, el sector turístico va a tardar mucho en recuperarse, me voy antes a otro sector para no tener problemas en cuanto a mi incorporación al mundo laboral, ¿no? Y eso lo estamos sufriendo. Pero de verdad que es algo que todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que... Tampoco admito de ninguna manera algunas declaraciones que han hecho algunos miembros del gobierno diciendo que es consecuencia solo de los bajos salarios. No es verdad. Yo no digo que no tenga una parte importante de peso, esa parte que la tiene, pero no es solamente eso, hay otros muchos factores que influyen. El planteamiento era para largo, quiero decir, todos los que nos dedicábamos al sector turístico sabíamos que esto no se iba a solucionar en 2 días. Entonces dices, a ver, tengo que buscarme la vida, tengo familia, tengo hijos, normal. Luego es verdad que eso, sobre todo en algunos destinos turísticos, que es lo más importante de nuestro país, ha conllevado el problema adicional. En las islas, sobre todo en Mallorca, en Baleares en general, claro, el cierre de toda la actividad, la paralización de toda la actividad, ha hecho que muchas personas que trabajaban en el sector turístico y cuyo origen era la península, se hayan vuelto a la península, y es que ahora el volver a Baleares para esos trabajadores es prácticamente imposible, en muchos casos por el coste del alquiler, de las viviendas del alquiler que se ha puesto en Mallorca. Es decir, no te permite esa situación. Por lo tanto, hay muchas cosas que regular, porque ahí entraríamos en el tema de los... Es un engranaje y hay un montón de claro, cosas. Hay un engranaje que son muchas piezas las que hay que encajar para que todo esto vuelva otra vez a funcionar y se vuelva a recuperar Vamos a hacer una llamada a todas esas nuevas generaciones para que trabajen en este sector que tanto nos apasiona. Y Eugenia, no sé si quieres comentarle o preguntarle algo a nuestro compañero Carlos. La verdad que es un diálogo para seguirlo largo y tendido, sobre todo por esto, ¿no? Una situación inédita que por supuesto está demostrando tener consecuencias inéditas y que seguimos trabajando sobre lo inmediato, sobre el corto plazo. La verdad que se ve toda la actividad de turismo que tiene España, más en esta temporada alta post pandemia, son innumerables los temas. De hecho, se estuvo leyendo mucho en las últimas semanas, quizás meses, acerca de también conflictos que hay en los aeropuertos y que la mesa de turismo se pronunció al respecto, ¿verdad? Así es, sí. Claro, como situaciones realmente excepcionales, ¿no? Que se están viviendo, mucho más fuertes quizás que en otros momentos. Y por lo que marcabas vos, ¿no, Sara, al principio del diálogo, en América Latina la situación se vive muy parecido, quizás con la diferencia, por supuesto, que la inflación en esta parte del mundo es
mucho más profunda. Y eso también genera... Que digo, nosotros nos quejamos, Eugenia, pero la inflación en Argentina, madre mía. Absolutamente, pero también a la vez, ¿no? Por las estrategias que utiliza cada región, sí es verdad que se ha potenciado muchísimo, mucho más quizás el turismo de cercanía, algo que sucedió en todos los destinos, pero esa fue, creo, la gran estrategia de los destinos más grandes de América Latina para poder sostener la actividad. Ahora, con lo que tiene que ver con turismo internacional, bueno, se viven las mismas problemáticas, por supuesto, sobre todo la preocupación por el tema de la empleabilidad. Era un poco comentar eso porque en realidad podríamos seguir hablando muchos minutos. Al hilo de lo que dices, Eugenia, es cierto que a nosotros estos 2 años de pandemia lo que nos ha salvado ha sido el turismo nacional, ese turismo de cercanía, como bien decías, porque es verdad, teníamos las fronteras cerradas y ha sido el turismo el que se movía. Pero claro, no nos podemos olvidar de que España, que recibió en el año 2019 83 millones de turistas, y de los ingresos de turismo, esos 155.000 millones que España ingresó por turismo, el 70% corresponden al turismo internacional. Claro. Por lo tanto, necesitamos recuperar ese turismo internacional sí o sí. Absolutamente, absolutamente. No queda más que agradecerles en verdad que dediquen un tiempo a poder traernos esta información, este diálogo tan rico y que sigamos en contacto y obviamente que cuenten con 360.travel como medio de comunicación. Siempre, eso siempre, ya lo sabes, Eugenia. Un placer aquí, un placer estar con vosotros como siempre y Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para nosotros es un auténtico placer poder compartir con vosotros también. Y sabéis que contáis con la Mesa del Turismo de España cuando queráis. Igualmente, gracias Sara, será hasta la próxima y ojalá que esta situación inédita, igual con toda la creatividad, ¿no?, de las personas que trabajan en el turismo, encuentre su salida y esto en un año quizás sea otro, el panorama sea un panorama más afianzado. Bueno, eso se irá viendo como venimos viendo día a día, ¿no? Tal cual, pues nada. Yo estoy seguro de que así va a ser. En un año estaremos hablando de ya no hará falta el optimismo necesario, sino un optimismo real y consolidado. Claro, así es. Ok, pues un beso muy fuerte a todos y nada, para nosotros feliz verano, para vosotros ya entráis, invierno. Mucho frío aquí, pero inaugurando una temporada de invierno que también promete, por supuesto. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias por estar. Gracias.